Bueno, vamos a ver. Vale. Os he puesto aquí un montón de esquemas para que se vea mejor, ¿no? Y así, a partir de las explicaciones, pues veo que la imagen, sobre todo a nosotros, estamos acostumbrados a ver tanta gráfica, pues siempre nos ayuda más que un rollo de conceptos y definiciones, ¿no? Bueno, acumulación, distribución pasivas. Disparan rápido para no permitir salida de los compradores temerosos y que frenen antes de tiempo el precio. También atrapan vendedores al disparar por encima de máximos. Vale. ¿Veis más o menos la estructura? ¿Qué pasa? Claro, bueno, luego lo veremos con más detalle. De momento vamos a dejarlo así, porque veremos cómo lo hacen y a quién interesan atrapar, ¿no? Porque igual, si tenemos una acumulación, digamos, un poco amplia, de buen rango, igual interesa quitar a los de abajo, pero no a los de arriba porque les va a ayudar a salir, ¿verdad? Bueno, lo llevarán arriba en su momento para no dejar mucha evidencia de su intención. Compiten con los contratos del público en general. Vale, siempre es discreto, ¿no? Sobre todo en la primera fase. La primera, no siempre, no es que se pueda generalizar, pero vamos, muy habitualmente lo hacen así, de forma más o menos discreta, antes de continuar, digamos, fuerte la tendencia, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Es el pánico inicial, eh, vale, crean el clima también con volumen, en todo el proceso compran y deshacen ventas, ¿vale? No solo compran, no, ellos no pueden hacer eso, igual no sé, te venden arriba 200 y te compran abajo 300, ¿no? Y es la diferencia la que te hace moverlo al final. Entonces aquí veis, ¿no? Bueno, pánico, esto podría ser el clima, por ejemplo, un test, y esto el test de oferta y el test final antes de la salida, que normalmente es un test pequeño, ¿no? Y a continuación viene el salto, ¿no? Bueno, que acelera el precio, ya no hay ventas que frenen. Vale. Una vez que ya han liquidado toda la demanda subyacente que hay, perdón, toda la oferta subyacente que hay en la zona. Y este es, pues eso, el test de salida final antes del salto. Bien. Velocidad según estructura de acumulación-distribución. Bueno, vamos a suponer el caso que el volumen de la primera llegada es mayor que el de la segunda y que de la tercera. Normalmente, ¿qué cabría esperar? Pues una maniobra de limpieza. Si recupera pronto el soporte, suele dispararse, ¿vale? Eh, bueno, creo que por la foto queda más o menos claro, ¿no? Sí, aquí tienes un test, pero ¿y eso cuándo suele suceder eso? Pues normalmente cuando los trayectos son más bien cortos, ¿no? Si te llega rápido, testea y tal, pues a lo mejor la salida es rápida, pero trayectos sobre todo cortitos, ¿no? De impulsos y retrocesos cortos, pues se suele dar más, ¿no? Entonces te dan el latigazo final antes de salir. Y una vez que lo hacen, sí, ya sale rápido. Bien. Eh, V1 mayor que V2 que V3 en disipación. Bueno, es otra forma, quizá parecida a esta, pero no es igual. Digamos, cuando crean mínimos ambiguos o impulsos reducidos, cuando hay congestión. Y también cuando trae mucha fuerza impulsiva, lógicamente esperaremos que disipe fuerza, ¿no? Es por poner un ejemplo, en este caso de aquí arriba, cuando vemos el MACD, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza a haber divergencias y no tiene suficiente con la segunda, tiene que hacer la tercera. ¿Por qué? Porque normalmente son movimientos más bien cortos, ¿no? No vienen excesivamente limpios. Entonces, bueno, el concepto lo he puesto yo así, sí, disipación casi se podría considerar más en el caso de una llegada con fuerza, ¿no? Que vaya disipando fuerza antes de revertir. Pero bueno, para, para entendernos, pues creo que vale el ejemplo también, ¿no? Bueno, bien, en este caso, ¿no? Tenemos el soporte, la importancia que tiene el soporte y el volumen, ¿no? En este caso,
para la posterioración, ¿no? del movimiento. Bueno, en este caso tardará en realizar el test y salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues las razones. Movimiento lento, no viola soporte, tampoco hay excesivo volumen, ¿no? Entonces, lógicamente tardará un poquito más antes de salir y posiblemente pues no sea ni mucho menos con la misma contundencia, será un movimiento más bien lento. En este caso, muy diferente, ¿verdad? Ya casi intuitivamente se ve, ¿no? Eh, probable giro en V, ¿por qué? Pues que acumulan con volumen, eh, más engaño, más violación y recuperación de soporte, barrido de stop de cortos y largos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es fácil ver movimiento en V, porque aquí han tomado una liquidez tremenda, ¿no? Y el engaño está servido. Bueno, pues es más normal que el precio se mueva ya con más vigor hacia arriba fuertemente. Pues ya han hecho el trabajo, ¿verdad? Eh, un indicativo especialmente útil en cualquier test, aparte de lo comentado, es la dificultad o no de romper, eso en general, ¿eh? Es la dificultad o no de romper el primer cuello. A mayor dificultad, mayor probabilidad de realizar un nuevo test. Por ejemplo, porque encuentren en el primer cuello pues demasiada demanda o tal. Bueno, pues puede ser que continúen, ¿no? Todavía, o bien porque no hayan absorbido toda la oferta por aquí. Pues bien, si no rompen pronto, pues ya nos da la pista de que van a continuar acumulando, ¿no? Y más una pista podría ser esa también, que el test que hacen de demanda inicial, pues se vea con volumen, se vea con fuerza todavía. Normalmente seguirán tonteando ir haciendo los test de oferta y los test de oferta asimismo también nos indicarán en función del volumen que tienen la fuerza que hay bajista. Si ven que no hay fuerza bajista, el test apenas, en el test apenas entra volumen, también mayor probabilidad de rotura, ¿no? Bueno, es un poco combinar un poco los conceptos y las pistas, ¿no? que podemos tener a la hora de detectar un poco lo que van a hacer. Bueno. Bien, notas sobre la acumulación distribución pasiva. El gran volumen sin cambios significativos en el precio de una acumulación distribución se realizará habitualmente en zonas de alta liquidez, donde hay más probabilidad de realizar intercambio. Eso es lógico, ¿verdad? Porque, claro, ¿dónde van a llevar el precio? ¿Vale? Lógicamente lo llevarán a un sitio donde puedan hacer intercambio. En terreno de nadie, pues es difícil, ¿verdad? Difícil, a no ser que entre en ese momento una institución grande que quiera mover el precio en contra, y ya nos daría pistas, porque mover el precio en contra cuando hay una direccionalidad clara, ¿quién lo va a mover? ¿No? Tienen que ser ellos. Pues bien, de todas formas, lo habitual es esto, no se van a complicar. Van a un sitio donde saben que pueden tener liquidez, ¿no? Para colocar sus órdenes, si han comprado para deshacerlas o incluso empezar a vender arriba, ¿no? Bueno. Dice, no obstante, no representa por sí misma un cambio en la tendencia, depende de la fuerza contraria. De existir mucha presión, es probable que desistan y realicen la acumulación-distribución más abajo o más arriba, respectivamente. Claro, si notan que hay demasiada presión en contra, pues igual no les interesa pelearse con ellos, ¿no? Porque el esfuerzo, hablamos de esfuerzos resultados, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo que tienen que realizar para pasar esa zona, pues a lo mejor no les interesa. Igual vuelven a bajar otra vez. Por ejemplo, lo que es un retroceso en sí podría, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Llegan a una zona alta, encuentran resistencia, te hacen un retroceso, sea ligero o no, da igual, ahí donde en una zona donde ha habido antes liquidez, recargan pilas, ¿no? Digamos, y entonces sí acometen ya con más energía y con más garantías incluso de romper, ¿no? Bien, lo que sí es una zona donde se pueden detectar setud de intenciones. Bueno, evidente, ahí pues luego miras un poco micro y algo se ve, evidentemente. Aparte de lo que dejan ya, de las velas majestuosas que dejan de volumen y todo eso, ¿no? Luego a nivel micro también se ven cosas. Bueno, es pasiva porque solo compran o venden a los vendedores compradores.
para los vendedores compradores activos respectivamente, o lo que es lo mismo, oferta y demanda subyacente. De agotarse estos últimos, la acumulación distribución pasiva será un éxito y habrá reversa. Es decir, son los, con esto de subyacente, me refiero dentro de la zona, los que van entrando, comprando y vendiendo en la zona y tal, ¿no? Esos son los que hay que limpiar y a la vez nutrirnos, ¿no?, de los contratos que vamos a colocar y al mismo tiempo a limpiar, pues claro, luego podemos subir solos y que vayan entrando luego, ¿no? Es normal. Bueno. Vamos a ver. Bueno, formas de operarla. Sobre lo que os estoy diciendo, yo os doy a mejor, eso en general, ¿no? No sé si es el momento, pero os doy a mejor una visión general, unos conceptos, una forma mejor que yo tengo de aplicar, pero no quiere decir ni mucho menos de que sea la mejor, ni que sea, en fin, que cada uno luego pueda adaptarlo, pues como mejor le vaya o en base al estudio que haga, como mejor crea conveniente, ¿no? Pero bueno, yo a lo mejor os doy unas pautas, unos conceptos, un poco unas ideas generales, y a partir de ahí, con esa idea, pues hombre, pues ya se sabe un poco de qué va el tema y bueno, ya luego cada uno decide lo que más interesa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Agresiva. Testeo después del clímax con volumen significativamente menor. Eso en trifframe inferior es que es el que suelo hacer yo, por ejemplo. También, en general, es el que mejor marca esa diferencia de volumen, ¿no? Muy útil, por ejemplo, en las llegadas, en las validaciones, en una sección, por ejemplo, cuando hace repetición, pues sería un buen punto para mirarlo, ¿verdad? Si la vela de climas cierra sobre soporte, puedo esperar cualquier acercamiento a la línea para entrar. Igualmente, con volumen mucho menor, ¿vale? ¿Se entiende, no? Es decir, tenemos, por ejemplo, una sección, por decir, o una llegada en V, bueno, lo que hacemos es marcar la línea en la pata derecha, ¿vale? Si luego vuelve a bajar, no la segunda pata, sino que vuelve a testear, ¿no?, con la siguiente, bueno, esta línea ya nos está informando. Si la del medio, digamos, ha cerrado por debajo y luego esta llega incluso con menor volumen y rechaza esa línea de la primera pata, pues hombre, nos está dando una información muy buena, ¿no? Si luego eso le añadimos el volumen, pues en principio es muy buena operación. Se puede entrar muy ajustado a la línea, ¿verdad? Bueno. Además, es eso, se puede acompañar también con una señal de divergencia de otro tipo de otro indicador, ¿no?, aparte del volumen, como el acumulativo, el VCO, o bien, bueno, cualquier otra cosa. Es decir, que si queremos más confirmación, aparte de la lectura del precio y el volumen, y esa divergencia y ese patrón, bueno, pues también hay opciones, ¿no? Tenemos más seguridad, pues, bueno, se puede buscar algo más, si se quiere. Tampoco es necesario, pero bueno, en fin, están ahí. También puedo anticipar la entrada si se forma presión a nivel tipo breakout, ¿no?, como en el ejemplo siguiente. Pues esto que veis aquí. Una pista dentro del rango es que el volumen de subida sea superior al de bajada, o bien que este aumente a medida que se acerca al nivel, ¿no?, que vaya acelerando un poco, incrementando el volumen, bueno, que se note que hay presión a nivel, ¿no? Si es con el volumen, pues mejor, ¿no? Más seguridad nos va a dar. Luego, claro, por supuesto, que no del testarazo aquí y cierre inmediatamente y quede bajo línea, ¿no? Si va a ser una trampa, pero vamos, la idea es esa. Luego la conservadora, que es, pues, bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? La rotura y pullback. La rotura será con volumen y el pull, pues, que muestre debilidad. Ideal, por ejemplo, que sea con velas pequeñas sin volumen, y es lo que os comentaba antes de ir a no sé, a una temporalidad menor, porque nos orienta mejor por volumen y por estructura en trayectos cortos. Por ejemplo, hemos visto la rotura y estamos esperando el pull. Claro, si esto lo vemos, por ejemplo, en una hora, pues, no sé, nos bajamos a un minuto, por ejemplo. Igual aquí, ¿no?,
y la resistencia nos deja, yo que sé, una estructura de acumulación. Pues está perfecto, ¿no? En el momento que rompemos, o si somos aún más agresivos, yo que sé, en el momento ya en el segundo hombro nos deja una señal, lo que sea, ¿no? Pero vamos, nos da más garantías, ¿no? Bueno, vamos con lo siguiente. Acumulación activa. Bueno, lo otro era pasiva porque ellos simplemente aprovechaban, digamos, lo que había dentro de su zona de precio, zona de control, todo lo que iba entrando para, bueno, simplemente intercambiar con ellos, ¿no? En este caso no, ya tienen una acción activa, es decir, van moviendo, con ellos se va el precio, ¿no? Lo van moviendo, pues ya han iniciado el despegue de la acumulación. En ese caso, claro, como es lógico, no pueden dar muchas pistas. Lo más habitual, si es un proceso normal de acumulación, es que lo inicien un poquito lento, ¿no? Entonces, como explico aquí, la nueva tendencia es frecuente observar un movimiento lento, constante en volumen, no excesivo, para no atraer más compras de la mayoría. En el caso de que quieran seguir comprando, no les interesa que el precio se dispare demasiado. Y si así ocurre, entonces sí será frecuente ver alguna sacudida para aliviar peso de compradores y aprovechar para hacer sus últimas compras, ¿no? Lógico. Bueno, confirmación de la tendencia. Bueno, antes, una vez iniciada la tendencia, una pista puede ser, por ejemplo, que se da a menudo, ¿vale? Porque la inclinación de la subida es pequeñita, ¿no? En el inicio, incluso un poquito menos que aquí. ¿Veis aquí cómo la tiene? Pues incluso un poco inferior, ¿no? Antes es pequeñita, ¿no? Se nota porque va haciendo igual mínimos un poquito más altos, pero muy poco apreciables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una pista puede ser que nos encontremos con velas bajistas, incluso con más volumen, pero que rápidamente son absorbidas, ¿no? ¿Vale? Y automáticamente bueno, el precio vuelve a recuperar de seguida. Pues es una señal, por ejemplo, ¿no? Aparte, bueno, si quieren seguir comprando, lógico, aprovecharán esa vela de volumen para comprar, ¿verdad? No solo tenemos la pista esa del volumen en contra con una buena vela, sino que además el precio, a fin de cuentas, lo que va haciendo es ir hacia arriba, ¿verdad? Pues la pista es fantástica para darnos, bueno, por lo menos más confianza de que efectivamente estamos en su inicio, ¿no? Entonces, bueno, el volumen aquí, pues lo que decía, ¿no? Es volumen tampoco muy alto, volumen medio, constante. Ya una vez en el retroceso, pues lógico, normalmente, bueno, son retroceso, pues lo que es un retroceso con menor volumen y tal, ¿no? Da más fiabilidad al inicio del movimiento, ¿no? En la confirmación. Bueno, en la confirmación ya sí avanza el precio, no muy fuerte, pero ya sí con un volumen creciente, ¿no? Aún no participa la mayoría, pero sí que ya hay más gente participando, ¿no? Entonces también se ve por la inclinación, se suele inclinar un poquito más, ¿no? Entonces, el volumen. Bueno, veis aquí la línea, como no soy ningún artista con los dibujos, habéis visto, ¿no? Esto, bueno, lo que quiero decir es que se mantiene o incluso aumenta un poquito, ¿verdad? Y siempre es mayor incluso que la fase de inicio. Entonces, como decía, un truco en la fase de confirmación que nos confirma de que, valga la redundancia, que, que va a continuar la tendencia, es que los cierres de vela con aumento de volumen deben siempre cerrar por encima del anterior. Es decir, no podemos ver una vela con volumen que cierre debajo del anterior. Sería una mala señal porque nos podría dar indicios de que están empezando a vender ahí, ¿verdad? Es decir, o lo que es lo mismo, siempre que una vela termine formándose con más volumen que la anterior, pues debe cerrar por encima, dado que indica
pues eso, que se sigue sumando público, ¿verdad? ¿Veis la idea, no? Al final entra volumen y cierra por encima, es que va entrando todavía más público. Eso es lo que queremos ver en la confirmación. No lo contrario, que entre volumen y sin embargo vaya cerrando abajo, ¿no? Bien, porque si no, pues era eso, ¿no? Igual un grande está entrando en venta y ya, pues, por lo menos nos hace dudar. Bueno, eh, aparte, una cosa importante pudiera ser, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, que los retrocesos que vayamos viendo, ¿verdad? Comparativamente, ¿vale? Cada uno de los retrocesos tenga menor volumen. Por ejemplo, tienes un retroceso aquí, comparas el volumen de este con el otro, ¿no? Y, por ejemplo, el de arriba tiene menor volumen todavía que el anterior. Bueno, es otra pista, ¿verdad? Es otra pista de que, bueno, la cosa marcha, ¿vale? Bueno, euforia, pánico. Bueno, pues ya participa la mayoría, el movimiento es vertical y hay un gran volumen, ¿vale? Aquí está ya todo el mundo que se une a la fiesta y bueno, y evidentemente se nota por el volumen, ¿vale? Bueno, capitulación. Bueno, lógicamente, el movimiento vertical anterior no es sostenible, o sea, esa euforia donde estaba todo el mundo incorporado a la tendencia, tal, y además esa velocidad en el precio, pues eso no se puede aguantar, no mucho tiempo. Eh, Aparte de eso, pues los profesionales comienzan a vender incluso antes de llegar al clímax si lo que pretenden es distribuir. Suelen aparecer, y esa es una pista, ¿no? Suelen aparecer mechas en la parte alta de las velas y el volumen es alto. De no ser así, pues simplemente se retiran y el volumen es bajo y normalmente, bueno, bajará el precio. Es decir, puede ser muy claro que están colocándose en venta por esas velas de volumen ya con señales iniciales en la sombra, ¿no? En sus altos, o bien simplemente ya porque bueno, va bajando el volumen o lo que es lo mismo, ¿no? Hay como un secado de demanda, en fin, ¿no? Para el caso lo mismo. Entonces, pueden hacerlo por dos motivos. Eh, no quieren comprar a precios tan altos o bien entienden que no hay suficiente presión de compra para romper el nivel, ¿vale? Si su expectativa eh, es de que el precio siga subiendo, lo llevarán a una zona donde encontrar liquidez y comenzar un nuevo impulso. Es lo que comentaba antes, ¿no? Ven que hay un poquito de problemas, pues nada, sencillamente bajan un poco, buscan otra zona de liquidez y, bueno, miran de conseguir la suficiente energía para, bueno, entre unos que atrapan y otros que cambian su visión y en fin, y unas cuantas órdenes que tenemos por ahí colocadas y los que entran al mercado y tal, bueno, ellos se montan ya con más, en fin, con más oficio desde luego que nosotros y garantías que eso va a continuar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Climas, reacción. Bueno, aquí el dibujo de lo que es, supongo todos lo sabéis, pero bueno, para dejarlo un poco reflejado así en el dibujito, ¿no? Pánico, vela enorme con mucho volumen, suele cerrar plana, bueno, lo que un poco anticipaba antes, con mucha fuerza. La primera reacción después del clímax, esto sí es importante, la primera reacción después del clímax es testear la demanda y crea ya el primer cuello. Esto es muy habitual, ¿no? Después del clímax empiezan a medir por ahí la fuerza que hay y tal. Bueno, tampoco, en fin, lo que sí nos da es un punto de referencia, ¿vale? Después de ese testeo, pues, bueno, lo habitual, pueden seguir aquí tonteando de cualquier manera, formar un par de velas de aquellas de reversión, ¿no? Que algún autor le llama un 2BR, creo que es, ¿no? La que baja y la otra que sube que la envuelve y tal, ¿no? Y van operando en función de los contratos que tengan que colocar, haciendo sus test hasta realizar el test final
una vez que ya están seguros de que el precio va a iniciar, o sea, van a iniciar el movimiento al alza, ¿no? Antes del salto. Bueno, pues eso, volumen en el clima es volumen muy alto, no importa que sea mayor o menor que la vela de pánico. Siempre, claro, conveniente, lógicamente que sea fuerte, ¿no? Nos da más garantías. Bueno, bueno, aquí es un poco la explicación, así un poco, digamos, un poco sencilla, ¿no? De cómo lo hacen para mantener los rangos, ¿no? En una acumulación de distribución. Es una forma, no sé, para entenderlo un poco así rupestre, si queréis, pero creo que se entiende bastante bien, ¿no? Los rangos son atrapamientos que buscan generar liquidez, esa es la razón principal y no una lucha. Bueno, eso lo vengo repitiendo ya, supongo que es más que obvio, ¿no? Dentro del rango comprarán y venderán de manera que se mantenga el precio. Si están acumulando, por ejemplo, vender 200 y comprar 300 más abajo, ¿no? El negocio, lógicamente, es redondo cuando violan el soporte alimentándose de sus stop loss. Bueno, de no, en fin, esto es, da igual, ya lo sabéis porque ya lo he ido comentando, ¿no? Bien, es eso. De no realizarlo así, no podrían colocar todos sus contratos al precio deseado, puesto que moverían el precio en su contra por tener que agotar la oferta a precios paulatinamente más altos, ¿no? Y de ahí el ejemplo que quería explicar. Esto, por ejemplo, hay intención de colocar 3.000 contratos, ¿no? Aproximadamente en un rango de precios de 119 a 121, ¿vale? Pues eh, si lo hicieran de una vez, automáticamente el precio, como que es mucho volumen, y irían absorbiendo todos estos contratos de aquí, claro, y a lo mejor acaban, no lo sé, en 130, ¿no? Claro, ¿les interesa ese precio ya? No, ¿verdad? No, no es nada eficiente, ¿no? Pero por ese motivo, ¿no? Como que van absorbiendo todo lo que hay, pues el precio, lógicamente, cada vez es más alto y va contra su interés, ¿no? Entonces, esa es la razón. Así lo hacen poco a poco, no se nota mucho y van colocando pues dentro de un rango de precios que a ellos les parece razonable, ¿no? En este caso, bueno, es lógico, es un posicionamiento inteligente, ¿no? Aparte, claro, tampoco pueden hacerlo de otra manera, ¿vale? Pues es por eso. Bien. Ejemplo de eficiencia. Eh, con el mínimo esfuerzo provocan compras una vez que rompe el máximo anterior. Vale, aquí veis pues una especie de ratonera también un poco, pero para ver cómo actúan ellos también, ¿no? Después de haber hecho pues la sacudida, normalmente hay, bueno, pues un máximo ahí, lo supera, vale. Y bueno, esto es el pequeño text que se forma muy a menudo. Además, si habéis visto este comportamiento, esto es muy frecuente. Esto es una vela de pausa que en el momento que he superado su máximo y más si hay la intencionalidad previa, suele disparar, sea en este caso para el salto de la acumulación o sea en otros lugares, ¿no? Pero suele funcionar bastante bien una vez que rompe. Bien. Entonces, decía por aquí que con el mínimo esfuerzo provocan compras una vez rompe el máximo anterior. El impulso en el precio es compra no profesional. Vale, claro. Lo quiero decir aquí que ellos normalmente lo que hacen, eh, evidentemente, es el avituallamiento, lo hacen por aquí, ¿no? Y como mucho, lo que colocan unos poquitos contratos aquí para romper, o incluso aquí, pero el resto del esfuerzo lo hace el público, ¿vale? Que entra una vez que ve el roto, pues el máximo anterior o esa zona, una zona importante. Entonces son los que dan realmente gasolina. Ellos con el mínimo esfuerzo, una vez que han acumulado, pues fijaros, ¿no? Lo que consiguen, ¿verdad? Igual les basta con muy poco, suponiendo que tengan que hacer algo, un poquito y ya el precio se ha disparado. Y además, con eso, que entran, el precio se mueve a favor, bueno, y si es necesario, pues
pues bueno, ya gestionan una vez, si les interesa hacer el salto pronto, gestionan por aquí para atrapar, por ejemplo, oferta, tonteando en la zona, ¿verdad? Encontrando más oferta y disparar luego. También lo pueden hacer. No, en fin. Entonces, ¿qué ponía por aquí? Posiblemente con la efectiva sacudida final no necesiten colocar más contratos, sino antes, pues por lógica, ¿no? Cuando más contundencia hay en la sacada de stock y tal, y luego si el test ha sido bueno, es decir, tiene poquito volumen, pues más fácil que luego el precio se dispare, ¿no? ¿Ves? Y aquí explicaba, en el caso de que quisieran colocar más compras antes de salir ya próximo a la resistencia, posiblemente, por eso es lo que comentaba también de la provocación de la oferta, digo, posiblemente provoquen a la oferta con velas menores en resistencia, hasta salir disparado nuevamente, favorecida con esos stop loss de oferta, ¿vale? Esto se verá, porque normalmente aquí no se ve mucho volumen, en fin, queda en rango, bueno, hay veces, cuidado, hay veces que, luego creo que lo explico en otro sitio, que igual os encontráis aquí una vela muy pequeñita, ¿vale? Pero con un gran volumen. Ojo, en el momento que es rota esa vela con ese gran volumen, normalmente no solo hay una intencionalidad fijando el precio, sino que luego es muy frecuente pues que te marque, en fin, eso que digo, la intención y pueda disparar fuerte. Por lo menos sí están marcando territorio, ¿vale? Entonces es una forma de detectar un poco las maniobras, eso independientemente de que sea en la misma resistencia, porque a veces te las hacen ellas solas, mejor con una resistencia, si cabe, poco evidente o casi que no exista, ¿no? Cuando quieren acabar un movimiento, ¿vale? Claro, pasan desapercibidas, pero hay volumen, entonces algo se está cociendo. Bien. Bueno. Bueno, un poco de zonas de desequilibrio, ¿vale? Porque por la 24, bueno, con esto iremos a la mitad. Bueno, a la mitad no, porque luego hay gráficas también que si da tiempo mostraré, pero vamos, jolín, yo ya